Les damos la bienvenida a nuestro 10º capítulo de Nos vemos en el cine. Hemos cerrado ya un ciclo de lazos familiares con la película Mirai y en este capítulo comenzamos también una nueva temporada. El set ya lo dice, así que le quiero dar un saludo también a Carla que me acompaña. ¿Cómo estás, Carla? Bien, Miguel, muy contenta. Bueno, ya se nos está yendo el año y vamos a comenzar el último ciclo también del 2025, así que va a ser muy especial y obviamente navideño. Y este ciclo va a estar compuesto por 3 películas, ya que Más cortito. tenemos 2 miércoles que son justo Navidad y Año Nuevo. Y esperamos que los pasen con su familia, con sus amistades. Con sus seres queridos. Exacto. Así que va a ser una triada de películas. Los primeros 3 miércoles de diciembre vamos a dar a conocer cuáles son esas 3 películas. Vamos a partir con Harry Potter y la Piedra Filosofal del año 2001. La primera de la saga de películas de J.K. Rowling, la autora de los libros. Y vamos a continuar con El joven manos de tijera del año 1990, dirigida por Tim Burton. Y vamos a cerrar este ciclo con la película Gremlins de 1984. Y esa función también va a ser una función especial porque vamos a tener una actividad donde van a poder participar todos y todas. El año pasado hicimos como una dinámica de regalo bajo el arbolito y ahora le tenemos otra actividad distinta, así que esperamos también puedan acompañarnos. Y también si nos están escuchando y no son de la región, también pueden seguir este ciclo y acompañarnos semana a semana porque hay hartas cosas que vamos a ir conversando con respecto a las películas. Así que vayamos a conocer la primera película que compone este ciclo y que abre el mes. Hablamos entonces de Harry Potter y la Piedra Filosofal, dirigida por Chris Columbus, ¿cierto? Basada en la obra de J.K. Rowling y con la música de John Williams, obviamente. Es imposible no pensar en el leitmotiv. Y producida por Warner Bros. Así que vamos a hablar obviamente de la película 1 porque la saga es demasiado larga para poder incorporarla, pero que queremos también partir este mes navideño con esta película que Chris Columbus ya tiene una costumbre de tratar muy bien estos géneros, estas mezclas de infancia familiar y a la vez también navideña, así que lo podemos haber visto en la herencia. Nosotros lo vivimos en el ciclo pasado con Mi Pobre Angelito. Así es, y además Harry Potter se acerca a los 25 años. En 2026 ya van a celebrar ese aniversario que creo que se viene con reestreno de la película. Me imagino que habrán funciones especiales. Lo que sí, van a haber funciones de realidad inmersiva en Estados Unidos. Wow. Como se ha hecho en algunas salas también con otras películas clásicas. En esta sala de Las Vegas, donde hacen funciones inmersivas. Wow. Hubo una del Mago de Oz, sí, que es esta sala circular, que es impresionante. Y que además es como 4DX porque te mueven los asientos, te mojan, se puede sentir todo. Entonces, sales convertido también en otro ser, claro. Sí, así que se viene ese aniversario. Vamos con la sinopsis entonces, que me imagino que la conocen, pero siempre estaría bueno entender de qué trata. Porque estamos hablando de un niño huérfano, descubre que es mago y entra a la escuela Hogwarts. Es invitado, ¿cierto? Donde la amistad, el aprendizaje y un misterio ligado a la piedra legendaria marcan su primer año. Wow, ahí está la breve sinopsis de Harry Potter. ¿Y por dónde partimos? Partamos entonces. Hay varios elementos interesantes que podríamos analizar de esta Partamos película. como el punto de vista de Harry. ¿Quién es Harry? Desde la dinámica de entender cómo se nos abre un mundo fantasioso, ¿cierto? Cómo sucede desde una realidad dura, aunque la película parte ya anunciando levemente la magia cuando lo dejan en esta casa, ¿cierto? De los tíos, sin saber en realidad por qué. Hay un montón de subtexto en ese diálogo entre Dumbledore y McGonagall que es muy interesante después que uno ya conoce la historia, pero obviamente el punto de partida es este bebé que llega a una familia y que crece como en condiciones bastante lamentables en ese entorno. ¿Cómo ves también ese primer momento de la historia?
Sí, bueno, el niño huérfano discriminado por su familia que llega a esta casa de los tíos que de alguna manera no lo quieren o lo tratan mal, y hay una competencia también ahí con su primo, que su primo también es un chico muy odioso. Y claro, Harry también llega con esta marca en la frente del rayo, que también ahí está todo el misterio de dónde viene esa marca y toda su historia. La cicatriz con sus padres. como también un elemento como patrimonial, por así decirlo, pero que tiene que ver con su historia, con una tragedia y también con la historia de un mundo entero, pues, porque el mundo entero también tiene una relación y saben de esto que ocurrió. Entonces, esto más bien parece ser la estrategia de ocultar a un ser en otro mundo. Y por eso también se da ese contraste que se ve al comienzo. Y empieza a entrar la magia de maneras muy diversas, con acciones, con deseos, desde la frustración también en la que vive, en esa, al vivir debajo de la escalera también, que yo creo que ahí la escalera tiene un elemento importante en la historia, sobre todo en la primera película, porque después las vemos. Las escaleras son un elemento sin duda visual que nos va a ayudar, y ahí podemos hacer como el match. Pero lo interesante también que sucede es que golpea la puerta la magia a Harry Potter. Hay una escena que es tremenda, que tiene que ver con la invitación, con las cartas. De hecho, hay unas decoraciones muy lindas que he visto en librerías, que es cuando cuelgan cartas, como recreando ese momento donde insistentemente empieza a llegar esta invitación para que vaya a la escuela, y la familia toma también el punto como de la negación, como sabiendo incluso de lo que arrastra Harry y de lo que arrastra en este caso es la tía con la hermana, ¿cierto? Con Petunia, súper cortante con respecto a dejar la magia fuera de la vida, dejar este mundo que ni siquiera todavía lo entendemos, pero mantenerlo siempre lejos de él, lejos de su vida perfecta, su vida como mid class, como ascendentes también económicamente, en un barrio, todas las casas igualitas, ¿cierto? Como toda una realidad que golpea bastante duro a este niño huérfano. Entonces estamos igual narrativamente ante un personaje que viene desde la orfandad, a pesar de que tenga familia, con los vacíos que representa, porque esa familia no logra llenar las preguntas, ¿cierto? Ciertos momentos también donde Harry busca como calidez humana y no la encuentra en su tía ni en su primo, entonces es una película que parte desde una dureza, yo creo, claro. y eso también nos antecede también a lo que es la tragedia que está detrás de su existencia. Sin embargo, la magia penetra en la casa de todas formas cuando él cumple los 11 años, claro, ahí genera como el claro, cambio, el cumpleaños número 11 de Harry, que llega esta visita de este personaje de Hagrid, claro, que le revela también parte de su historia, de cómo murieron sus padres, y lo acompaña ya en este proceso de entrar a la escuela de magos. Importante la tutoría de Hagrid. Él es como un personaje bien característico, el tamaño es muy absurda la diferencia que tienen, que ande en moto, que ande como con estos trapos, su barba, la barba, el pelo, todo es muy extraño de ver, que quizás asocia la magia a otro tipo también de experiencia, y esto lo vuelve como bien, como rústico. Y así se abre como mundo. Me acordé igual de una escena que es cuando llegan las cartas y quienes entregan las cartas son los búhos. O lechuzas, y hay una imagen que me recuerda como a birds, ¿o no? Como a pájaros, que cuando están todos los pájaros esperando afuera, rodeando la casa. Sí. Entonces también tiene como ciertos elementos. Chris Columbus sabe construir esos como momentos que están entre como el terror, pero también es un terror muy familiar, como claro, de ir jugando. Sí, tú mencionaste a Chris Columbus y bueno, aparte de ser el director de Mi Pobre Angelito, de la 1 y la 2, es director de los Goonies y además es el guionista de los Gremlins. Sí, ahí se inició como hecho, guionista.
Sí, de hecho, y la gran noticia es que vuelve como esta dupla, como está Spielberg y está Columbus, vuelve también como esta línea de escritura para Gremlins 3. Wow. Así que Se viene, sí. vamos a poder Próximo año, yo dejar, creo. y de hecho en parte también fue como la intención del ciclo de poder dejar este bichito por los Gremlins, porque se va a reactivar y probablemente vamos a estar hablando de ella ya pronto. Sí. Volvamos entonces al tema de la entrada a este mundo mágico que nos lleva a Hagrid, y también hay un momento que es interesante, que es cuando después de como esta lista de útiles escolares, porque también el mundo se empieza a abrir, tiene que cruzar el Andés 9 3 cuartos, Ah, claro. Sí. que también hay un tema ahí como con la cultura de los trenes, porque esta escuela se llega en tren, en un tren distinto al que se accede justamente en una estación común, pero hay un portal que está entre medio, Paralelo. paralelo. Y que de alguna forma igual muestra una especie como de fe a entrar a este mundo, porque lo que te exige ese portal es que tú vayas corriendo directamente contra un muro. Claro. Entonces es un muro A que, ciegas, así. claro, Hay que traspasarlo hay que como con traspasarlo, confianza. hay que tener, claro, coraje, hay que correr hacia él, y eso también yo creo que va a ir generando el como la ruptura de este mundo habitual. Como que hay acciones que se van metiendo, que nos van alertando de que la realidad no es como la conocemos en este mundo mágico, y que hay un montón de cosas que funcionan de otra forma, como este portal. Y la película poco a poco empieza a abrir portales, los ladrillos que nos abren también a esta villa cuando tiene que comprar todos los útiles, ¿cierto? Su varita. La Sí. varita, que es una escena también muy... A mí me gusta mucho la escena cuando va a Ollivander y aparece John Hurt, también un tremendo actor, eh, que sospechosamente empieza a leer las condiciones. Bueno, él sabe quién es Harry Potter, pero empieza a entender qué tipo de varita va bien con él. Y en esta como casi como probarse zapatos, empiezan como a buscar la varita que curiosamente comparte también el destino, o sea, el origen con la varita de un ser que Harry desconoce totalmente. Entonces Claro, también otro misterio. otro... Es va que está lleno revelando, de está lleno de secretos, secretos la sí. historia. Todos los personajes tienen alguna información que Harry no Mm. sabe y bueno, que no se puede revelar. Y siempre se están abriendo como cortinas, como siempre como detrás se está revelando algo. Es una película que tiene una duración bastante grande, pero claro, estamos entrando en un mundo. Sí, Entonces necesitamos conocer un montón de cosas, cómo funcionan, cosas que están en el libro. En ese sentido hay un trabajo igual grande de adaptación, y la película se toma el tiempo justamente para poder, lo pudiera haber mutilado mucho más y apretado. Hay versiones extendidas también de la película que aportan un par de escenas, pero la película se entiende súper bien en cómo claro. está construida en este, en esta entrada al mundo mágico, ¿no? Sí. Sí, es que ahí Chris Columbus tiene el desafío de instalar todo el Mm, imaginario mm, de todo lo que se viene después en las siguientes partes. mm, Y bueno, él es responsable de dirigir la 1 y la 2, entonces también sí. él que como que instala, por así decirlo, Mm. todo el universo. Hay un Entonces diseño de producción es importante el rol ahí. que es fabuloso. Yo creo que ahí hay un trabajo también que se va desarrollando, y que se abastece mucho como del lore del libro, que a su vez está en varios elementos culturales como ingleses, ¿cierto? Pero esta mezcla de la escuela antigua, estos como internados británicos con las casas, este mundo empieza a abrirse de a poco, y la primera imagen que vemos entonces de este colegio es que es un castillo. Claro, Ahora, Hogwarts. curiosamente Hagrid señala que es muy seguro. Lo que vemos el resto de la saga en realidad, que no sé si Hogwarts es la más escuela más segura comparado con otra, o efectivamente hasta ese momento era seguro, porque Harry viene a llegar a la escuela y es una sensación y es una revelación Todos para lo todos, lo conocen y él no conocen entiende nada. y él no Sí. entiende. Es muy divertido porque como que con los lentes y La con marquita. la marquita lo van identificando, y se va abriendo igual un espacio ameno en el cual un niño huérfano es recibido por un montón de extraños. Mm, Entonces es una película que quizás también te abraza como justamente se abraza al personaje.
Entonces yo creo que en ese sentido también cala profundamente en la necesidad también que tenemos de afecto, de apego, y es una escuela que a pesar de justamente las diferencias que pueda tener, o lo misterioso, o lo peligroso que aparente ser, sigue siendo quizá un lugar donde se siente más cómodo, bueno, en el comienzo sobre todo, que su propia casa que vivía con los tíos. Sí. Bueno, recordarles que estamos hablando sobre Harry Potter y la Piedra Filosofal, película que va a abrir el ciclo de cine de diciembre, que se viene esta semana. Así que esperamos que tenga una buena asistencia. Yo creo capas, que sí. Con sus varitas. Las personas que vayan disfrazadas de Harry Potter, de sus personajes, les vamos a dar algún regalo. Así que motívense. Sí, es un buen disfraz para compartir más allá de Halloween. Entonces lo que mencionamos de este mundo que adopta Harry, encuentra también un espacio, la amistad. Y ahí no podemos pensar en Harry Potter sino esta triada que se produce con Ron, ¿cierto? Y con Hermione. Sí, ahí está la amistad que llega a la vida de Harry, que claro, es recibido en esta escuela tanto por los profesores, y también es la oportunidad para formar nuevos lazos de amistad, y con Ron es con quien conversa primero y sí, comienzan a conocerse, y al poco tiempo aparece ahí Harmony. Y se encuentran en el tren. Yo sí. Creo que ahí también hay algo como muy... Se ven un poco antes, pero yo creo que el nexo que se da es que Harry está solo en un vagón. Está completamente solo. Sí, pues el niño huérfano solo, abandonado. Y se evidencia justamente cómo entran los personajes. Ron entra porque no puede no tiene dónde estar. Y Harry es súper como amable en ese sentido de cederle. Le puede haber cedido el puesto a cualquiera, no puede haber compartido con cualquier persona el viaje. Pero ese primer guiño, y que después comparan como las comidas, porque Ron tiene la bolsita que le mandó la colación a la mamá. Harry tiene como un poco esta riqueza que es heredada, pero que sabemos que no llena absolutamente ningún vacío que él tiene. O sea, puede comer dulces, pero en realidad la carencia que tiene Harry es muy profunda, y de hecho está súper bien interpretada también por el actor. Ah, sí, de hecho, bueno, el reparto no lo mencionamos, que, bueno, Daniel Radcliffe, que hace de Harry, Emma Watson, que es Harmony, y Rupert Grint, que hace del personaje de Ron, que son estos tres mosqueteros, claro. Todos estos amigos que viven aventuras juntos y que los vemos crecer. Sí, definitivamente. Que son más o menos de nuestra generación, estos personajes. Bueno, cuando salió Harry Potter, pues, yo tenía 14 años. Estaba entrando al mundo también. Estábamos en el colegio, imagínate, han pasado 25 años. Y es como una historia de coming of age también, ¿no? Como de crecer. Toda la saga se construye en el crecimiento de Harry desde niño, adolescente, incluso hacia la adultez. Y la amistad también marca como una ética. Yo creo que las situaciones que les van pasando a esta triada están constantemente poniendo a prueba las distintas miradas. Hermione, que es muy apegada a las normas, aprende un poco de esta astucia de Ron. Harry, por otro lado, también tiene un tema que es como el valiente, que tiene valor. Y todos van aportando desde su características, también desde sus miedos, distintos comentarios que se producen. Hay roces también que tienen que ver con el crecimiento, y también con darles lugar. Hay gestos súper potentes que tienen que ver con al comienzo el vínculo que forman, pero también las asperezas que tienen con Hermione, porque también representa una posición mucho más dura con respecto a los dos chicos. Claro, ella es la niña Matea también. Sí, entonces... la adelantada, que ya se leyó todos los libros. Y puede caer un poco mal eso. Lo corrige, claro, lo corrige en un montón de ocasiones. Pero la película, y sobre todo en distintos momentos, vamos viendo cómo todas esas líneas, todos esos matices van haciendo eco en las otras personas. Y todos van entendiendo algo de la relación. Lo que terminan obviamente al final de la película sellando un vínculo que les va a proyectar la historia que sigue a continuación.
Y hay un momento también que es importante que tiene que ver con el sombrero seleccionador. Ah, ¿verdad? Que también marca el destino ¿A de qué las casa personas. Sí, vas a pertenecer? sí. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? Porque también hay un punto en que el sombrero a veces como que indica y otras veces genera como este diálogo interno con algunas personas. Te va generando la duda Mm. porque, claro, en algunos les dice, ya, Gryffindor, Slytherin. Y ya sabemos más o menos hacia dónde se van a Sí. ir cada uno. Pero Harry está súper nervioso y como que le pide así, por favor, Gryffindor, no, es Slytherin, por favor. Entonces como que empieza de serio y digo, no, no le va a resultar la primera Y vez que que, la vi. y que Pero fue Harry igual como, tiene en su comienzo un diálogo con una serpiente. Podría ir a Slytherin y el sombrero le dice, serías muy buen mago también ahí. Como claro, estaba la tentación. la tentación del destino también, del poder. Mm, Y él también dentro de su voluntad, porque claro, sus amigos ya se fueron a Gryffindor y él quiere estar con ellos. claro, y Snape está, este profesor Uf. que Interpretado oscuro, que ya por la Alan mayoría de los Rickman. actores Mm. de esta primera Los profesores, versión ya sí. están muertos. Este Sí, actor también sí. falleció. De hecho, cada Eh, vez que fallece ocurre algo muy potente en el mundo de Harry Potter y que efectivamente retumba porque al ver las películas se transformaron también en los profesores de quienes vieron el mundo, le dieron la voz, la carne a distintos personajes y también estamos en un punto que tiene que ver con este casting coral, porque Harry Potter, independiente de que tengan estos personajes que son Harry Potter y su aliado, es una película que tiene un elenco tremendo. Yo también distingo mucho, me gusta mucho el mundo que abre porque le da un lugar a cada uno. Cada profesor tiene un carisma, tiene una asignatura, pero también hay una relación que van entramando con Harry y que cada asignatura va aportando un elemento tensando. claro. Pero Snape, definitivamente, yo creo que también es que uno lo aprende a querer con los años, pero es muy duro, pero también representa otro tipo de relación que, y que le está enseñando cosas constantemente a Harry Potter a pesar de que no quiera, como la atención, como de la fama también. Snape es una persona totalmente reservada, viste de negro, pelo largo, una presencia también que es muy dura. Poco a poco después vamos entendiendo por qué él es así, pero en primer lugar Al principio no se llevan no bien. se lleva para nada bien. Y hay un montón de situaciones que te van haciendo dudar de por qué existe esta tensión. Desde dónde viene, qué representa Harry para Snape también, y qué representa Snape para Harry. Mm. Ellos también tienen ahí algo que trabajar durante toda la saga, pero que sin duda marca. Y Dumbledore, que también es como este director bastante cercano a Gryffindor. De hecho hay un montón de memes con que molestan que le regalaban puntos a Gryffindor y uy, no te había visto, Harry, 50 puntos para Gryffindor. Entonces creo ahí también que hay algo que va marcando porque él también tiene que relacionarse como una persona frente a las autoridades. Entonces, si bien representan distintas autoridades los docentes, hay un trato que también yo creo que es interesante, que tiene que ver con el respeto que se tienen que tener con las normas, con las conductas. Igual son niños, salen en los horarios que no tienen que salir, hacen desórdenes, y la escuela también tiene algo que también cuidar en el trayecto. Entonces se van generando un montón de situaciones que van a poner a prueba las lealtades y el vínculo también que tienen con su propia escuela, ¿cierto? Con el espacio. Y en ese sentido la escuela se transforma en una casa para Harry también. Sí, adoptado por Mm. Hogwarts. Y volviendo como a los actores que ya han Mm. fallecido, la Minerva McGonagall, Ah, sí. ella está viva aún. Porque, bueno, Dumbledore falleció Bueno, el y Dumbledore Snape 1, también. claro, falleció. El Sí. 2 también. Entonces, Minerva sigue ahí Una de las duras viva. que se fue Hagrid. Yo recuerdo mucho Ah, ese Hagrid momento y también fue un falleció. momento también. Porque también el que nos abrió este mundo a través del afecto. Harry, Harry le lleva la torta a Harry Potter de cumpleaños. Sí. Y ese primer gesto es fundacional para entender la relación que tiene Harry con un ser que Harry no conoce para nada.
Hay un tema ahí como de eso de mapa ternar a Harry y Hagrid lo hace primero. Sí, pues es un... Una figura que viene yo- a mm, enseñarle, mm, a protegerlo de alguna manera, a mm, acompañarlo, sí, es un... porque, bueno, está ahí siempre presente. Hay un cariño, y es un personaje muy encantador además, Y que Hagrid. además, si te das cuenta, siempre tiene esta relación con las criaturas. Porque es como su labor dentro de la escuela también. Pero Y es muy chistoso también, porque sí, se le van es como saliendo... torpe, Es entonces también, como sí, sanguchito palta, sí, entonces se le van escapando los secretos. y ahí como están tan prendidos esta triada, como lo único que quiere es información y descubrir misterios. De hecho es muy ingenuo cómo se va dando todo, como porque Harry acompaña también a Harry en la búsqueda como de su tesoro, y ahí descubre un detalle y ese detalle después lo ve en el diario y se va dilucidando un misterio que hay detrás, pero también Con la a la par, piedra. claro, La piedra... la piedra ¿Qué es filosofal la piedra filosofal? que representa igual me pregunto por qué partir con la piedra filosofal en la historia, y tiene que ver necesariamente también con este ser como maligno que no está en vida. Entonces la piedra filosofal habla directamente de la vida y habla incluso algo mucho más como Poderoso. potente, que tiene que ver con la vida eterna, también Mm, como con la poder, inmortalidad. la inmortalidad. Entonces, desde alguien que está muerto, que ni siquiera se puede nombrar, de hecho eso también hay Mm, algo que es bonito en el relato, que tiene que ver con el no nombrar, no darle espacio lingüístico, no darle una pertenencia al lenguaje a ese ser que hizo tanto daño en un momento. Habla del fascismo también, sin duda. Eh, entonces también el mantener eso afuera y que de a poco eso empiece a generar eco y que empiecen a aparecer personajes que sí, eh, a veces como interpretan sus acciones quizás no como lo ve la mayoría, empieza a generar también una tensión con el mundo de Harry, un mundo mucho más ingenuo y que está en búsqueda como de este amor. Entonces se da como una lucha que podría ser un poco moral en cierto aspecto, pero que también habla de la destrucción versus también como el afecto y las relaciones. Entonces, a medida que empieza a entrar este ser en la vida, en los nombres, en los pasillos, en las acciones, este misterio de la piedra se empieza a poner más interesante y necesitamos necesariamente llegar antes que la otra fuerza llegue. Entonces también se transforma en una carrera. Pero paralela a eso, Harry se encuentra con elementos que tienen que ver con su propia identidad. Y es raro porque se mezclan las dos líneas con un momento que es fabuloso, que tiene que ver cuando descubre este espejo. Ah, verdad, sí, Que importante. también creo que ahí también hay los espejos siempre se agradecen en el cine, que tiene que ver también con una imagen que te atrapa y que va a visitar, que la descubre de casualidad y que después empieza a buscar constantemente. Hay una escena también maravillosa con Dumbledore que habla de efectivamente cómo, creo que lo había notado la frase, pero es como que no es bueno concentrarse en los sueños, como que también es necesario Mm. vivir, Ah, claro. como Es la conversación que sí, tienen ahí frente al mm, espejo. Sí. sí, y porque efectivamente el espejo muestra una imagen que no es solamente un reflejo, sino que tiene que ver con las carencias, con los vacíos, con el deseo Claro, más profundo de sí. tu corazón. Y ese deseo lo vemos interpretado en algo muy duro que tiene que ver con Harry en una foto familiar. Entonces, una foto que nunca existió. Y él busca, Mm. y él va a atender, se escapa en las noches a buscar esta imagen y que lo entendemos completamente. O sea, de verdad que no podríamos no empatizar con ese tipo de relación. Y eso sucede mientras se están buscando también las otras pistas y todo. Entonces, siento que esa escena, a mí me gusta mucho esa parte porque revela también una experiencia humana que tiene que ver con cuando nos miramos al espejo. ¿Qué vemos cuando vemos en el espejo? ¿Qué vemos cuando nos vemos a nosotros mismos y también vemos lo que no hay? Espejito, espejito. Claro. Sí. Bueno, ya tenemos que ir cerrando Ujú. este primer bloque. Dejamos invitadas a las personas, a la comunidad que va a los ciclos de cine, que no se pierda Mm. esta función que va a ser el día miércoles 3 de diciembre, como siempre a las 19 horas en el Centro de Mm. Extensión Utalca. Y que ustedes pueden escuchar el capítulo Mm. completo de este episodio de este podcast en Spotify y YouTube. Se pueden suscribir también
ahí a nuestro canal, nos ayudan mucho, suscribiéndose, dándole like, compartiendo. Así que los dejamos invitados. Y denle una pasada porque se nos pasó, pero la música de Harry Potter, John Williams hace un trabajo ahí que... Hay melodías que también van a pegar y se transforman en el sello de esta película y en la entrada al mundo. Así que también aprovechamos de invitarle a esa... Así es. Así que síganos en nuestras redes como cinespacio.talca. ¿Y dónde nos vemos, Miguel? Nos vemos en el cine. Continuamos con nuestro capítulo de Nos vemos en el cine. Y partimos con el concurso del emoji secreto, Miguel. El cual ustedes lo tienen que escribir en los comentarios. Puede ser YouTube o en Spotify. Y la primera persona que lo haga se lleva entradas dobles a Cinemovix. Así que ahora lo vamos a mostrar. Ya han habido ganadores, así que... Tienen que escribir el código completo, así que es un código de 3 emojis que van a estar saliendo. Son 3 emojis relacionados a Harry Potter, por supuesto. Sí, ahí jugamos también a esa relación interna. Sí. Y seguimos también con el bloque de estrenos de la semana. Ha sido un año duro para Hollywood, los números no estuvieron muy bien en octubre, a pesar de que es un mes fuerte en temáticas de terror. Y noviembre ha entrado un poco ahí en tensión, entonces vamos a hablar igual de una película que fue y que está intentando hacer también la apuesta por el bestseller de noviembre, llega un poco más tarde acá, y estamos hablando de Running Man, El Sobreviviente, que es un remake, pero que también está basado en un libro de Stephen King, que nos cuenta la historia de que en un futuro cercano, de hecho el libro original es como el 2025, el futuro cercano, hoy, un concurso televisivo convierte a sus protagonistas en presa de asesinos durante 30 días a vista de millones de espectadores. Richards corre por sobrevivir y desarmar el sistema. Una película un poco de reality shows. Sí, es una crítica, bueno, en su momento de haber sido bastante duro el remake donde... O sea, cuando salió el libro y la primera versión. Sale el libro y después, claro, porque Stephen King lo escribe con un seudónimo, una forma bastante inteligente de sacar también publicaciones, pero la película fue agarrando, bueno, la historia agarra un poco el vuelo y llega la versión de película con Arnold Schwarzenegger. Entonces, también es una película... Sí, estamos hablando también de un cine de acción de la época, entonces más bien funciona en esa línea porque la trabajaron para potenciar ciertas secuencias. Ahora, lo que hizo Edgar Wright en esta película es algo bastante mucho más duro, que intensificó aún más todavía las acciones, y la película entera es como un recorrido. Y estamos en el tropo igual de las películas de fugitivos. Arranca, que básicamente es como eso. Ahora, él entra, entre comillas, como por voluntad, hay una necesidad y que tiene que cubrir, que tiene que ver con la salud de su familia, de su hija. Y es también, él pertenece también, él tiene una personalidad que podía ir bien en este programa. Estamos hablando igual en un mundo... En la película, no ahora. Estamos hablando en un mundo donde la televisión tiene igual, la entretención tiene un soporte bien anclado con la vida de las personas, en el cual los programas que crean son verdades muy duras de asimilar, casi como Black Mirror en ese sentido, pero que entretienen y generan como buena atención. Entonces es un mundo bastante entregado a un tipo de entretención bastante oscura, como una especie de coliseo. Claro. Está el tema de la televisión como espectáculo de la violencia. Y eso, bueno, nosotros ya está más que instalado hace mucho tiempo el formato de los reality shows, claro, donde personas exponen su vida y estamos viéndolo en nuestra pantalla en vivo. Y claro, acá está ese formato, se toma la historia y por otro lado se conecta también a qué es lo que vende o qué es lo que tiene más rating. Generalmente son las historias de violencia, las historias más duras son las que, por así decirlo, generan más dinero. ¿Y qué te parece? Y está la figura de este productor del programa. Claro, súper importante. Como Josh Brolin, la cultura, claro, y la cultura del espectáculo, ¿no? Que
que tiene este doble filo, hasta qué punto algo es entretenido y no deja de ser también como agresivo, porque estamos viendo lo que vemos, como que yo creo que también va a jugar un poco a eso porque la gente toma un rol importante en la película que es parte también de esta cacería. Entonces, no es solamente un fugitivo, sino que el resto también caza. Y en la película lo que vemos es un intercambio de locaciones, un montón de adrenalina que uno podría decir puede funcionar bastante bien, pero quien lo dirige, Edgar Wright, y no es menor, director británico, lo conocemos por Scott Pilgrim, por Baby Driver y por la trilogía Cornetto de Hot Fuzz, Shaun of the Dead y The End's War. Tiene un carisma tremendo y Last Night in Soho, que es quizá una de sus últimas tremendas películas. Que es otro estilo, pero es un director que es bastante fluido en los géneros, trabaja muy bien las secuencias de acción, tiene una coherencia visual, rítmica, sonora. Es un cine que también nos tiene como pendiente. Entonces yo creo que por ahí va también la atención que hay que tener a esta película. Ha tenido de todo, hay gente que le ha gustado, hay gente que no. Algunos se preguntan si es vigente este tipo de relato. El tema es que Edgar Wright y el productor eran fan de este libro. Desde muy chicos los leyeron. Entonces era estamos hablando de así como Frankenstein, como de las pendientes que tienen directores en hacer. Probablemente haya sido un proyecto que haya tenido mucho tiempo queriendo realizar. Y se da también en un momento de producción alto. Es una película bastante cara, entonces vamos a ver cómo le va también en la taquilla. Si logra encantar, hasta un poco duro el espacio para el cine, y si es que puede remontar el presupuesto y la taquilla que busca tener. Pero sin duda es una película que va a tener y podría entretener y podría ser fácil para ir quemar ahí un montón de escenas de acción, de chistes. Que Wright maneja muy bien el humor dentro de la acción. Aparece tremendo. Michael Cera. Michael Cera, sí, totalmente. Entonces yo creo que ahí también va a aportar ese tipo la cuota de humor, sí, absurdo. Sí. Así que vamos a ver cómo anda esa película y qué tal se afirma, pero sin duda es un estreno que llega, y vamos a ver cómo es recibido. Pero siempre invitamos a que la gente vaya a ver la película, sí, y que después haga su propia opinión. Sí. Pueden también llenarlo en su agenda. Sí, aprovechando, ya que mencionaste la agenda, la mostraste ahí, hablemos de la agenda Un Completo Cinéfilo, sí, antes de pasar a la última película de la que hablaremos, que llega a los cines, porque, bueno, la agenda cinéfila ya ha leído muy bien. Muchas personas ya la tienen, la pueden adquirir en las funciones, y en esta agenda ustedes pueden registrar las películas que ustedes vayan viendo, sus películas favoritas, las películas que quieren atesorar, que no se les olvide. Claro. Y le pueden poner nota, pueden poner a qué película les recordó, resumirla en una palabra, y por supuesto escribir su apreciación, que es lo más importante, claro, y que lo que nos gusta, que las personas puedan escribir ahí su mirada, que se expresen su reflexión libremente en ese espacio de la agenda, que es lo que estamos fomentando. Sí, reflexión, más allá de si gustó o no gustó, debemos empezar a hablar más de por qué nos gustan o qué nos llama la atención de las cosas, y generar diálogos con el cine, más que aprensiones directamente. Si somos fans de Edgar Wright y a lo mejor esta película no nos parece, está súper bien. Lo importante es como que podamos tener esos espacios de diálogo, y qué mejor que dialogar con uno mismo al comienzo que con una agenda. Después obviamente uno la puede intercambiar y comentar y comparar las reseñas, así que sin duda es una herramienta que Cine Espacio que llegó también y queremos defender y empezar a mejorar cada año también. Es como la idea. Y que estamos ya invitando a las personas a que en los conversatorios de los ciclos de cine tengan la experiencia de escribir en una hoja de la agenda, claro, que es un ejercicio súper bonito, y así se entusiasmen a tener la suya. Sí, totalmente invitadas a que puedan ser parte de esta orden. Así es. Así que ahora vamos a la otra película que tenemos acá, que es No alimentes a los niños, que es la película de terror que llega a la cartelera, dirigida
por Destry Allen Spielberg. Así es. Uno diría, sí, sí. Spielberg, a ver... Sí. Bueno, es hija de Es la Spielberg, es su hija de hija menor. Spielberg. Sí, y es su debut en el cine. Sí, lo cual marca igual una atención extra. Nepo Baby. Qué difícil, claro. Y qué difícil es dirigir, ser parte también de un Y tener ese camino. apellido. Sí, porque sin duda van a pesar las comparaciones durante toda su carrera. Eh, Ahora, hay debut que son buenos, debut que son malos. Eso no explica para nada cómo van a ser después. Son intentos de película. Pero sin duda estamos ante una obra que estuvo en el 2024, no sé, tiene un retraso que es bastante grande en el estreno como en ¿En circulación de sala? cine, Mm. pero vamos a contar un poquito de lo que trata. Le leo la sinopsis. Tras una pandemia que arrasa con la población adulta, un grupo de huérfanos viaja hacia el sur buscando refugio, hasta toparse con una mujer cuya aparente protección esconde un peligroso secreto. Ahí está, infancia sin adultos. Sí, igual es una película aparentemente que nos pone en este estilo como narrativo de la trampa, ¿no? Como de... Claro. Porque huyen, hay un grupo de adolescentes que... Hay una relación que se tiene... A mí igual me llama la atención eso que... en este caso, los niños son como el mal, porque encarnan también un peligro para la adultez, lo cual se mezcla muy bien con ciertos discursos de odio hacia las infancias, hacia la adolescencia. Con las edades también hay gente que empieza a tomar estas distancias que tienen que ver con las brechas generacionales y con las molestias que se tienen con respecto a nuevas tendencias o nuevas formas de vivir. Entonces siento que igual por ahí creo que hay algo interesante en la historia, como conozcamos también un poco de una situación a partir de esos prejuicios y cómo se empiezan a invertir las relaciones, quienes realmente son más perversos. Y la historia nos pone justamente en una trampa. Eh, Aquí está también la figura de la Ujú. villana, que en este sentido es una mujer en la historia, y que, mm. bueno, son estos chicos que están escapando, tratando de sobrevivir. Mm. Y hay un giro en el guión, en la historia, que Sí. me parece interesante y que está en el tráiler claramente. Mm. Que uno dice, claro, hacia dónde nos va a llevar esta Quedan historia, in- que tiene un parecido igual Mm. con Weapons, que otra película de Ah, terror que salió este año, que sí. donde también los niños estaban en el foco, por así Mm. decirlo. Me recordó a Heretic también. Heretic, Que sí, tiene también esto de la trampa, de la persona que abre la que te atrapan. casa, Mm. pero no te deja salir. Que entonces también hay algo ahí de y también, ojo que está Giancarlo Espósito también como un personaje, tremendo actor que nos va también a aportar ahí la mirada de un tercero que está entendiendo qué está pasando aquí adentro y que siempre sabemos también que todas estas relaciones van a generar como un clímax bastante duro, porque se agudizan las tensiones y se agudiza el control y la violencia. Entonces es también un debut bastante Potente. sórdido, sí. Y que haya elegido hacer un thriller Claro. de terror post-apocalíptico. O sea, igual habla mucho de cuál va a ser su camino en el cine Vamos a ver de si Destry Allen. sí, porque Spielberg igual hizo matices y tomó distintos como rutas desde el cine familiar, en el terror, ¿cierto? Ciencia ficción. Ciencia ficción. Y es verdad que es una carrera muy interesante la de Spielberg, más allá de lo que nosotros conocemos. Hay un montón de otras películas que son trabajos interesantes y que hablan también de la mente. Cómo eso se dialoga, cómo alguien crece viendo esa relación, ese amor al cine. De Fabelmans es una historia que tiene que ver con su propio peso, con su propia biografía y su amor también que tiene por el cine, y cómo eso a lo mejor se hereda también a una de Fabelmans 2 en esta historia de Destry, ¿cierto? De la hija. Y por otro lado también qué herencias tiene, qué relaciones podemos ver internamente con Tiburón, por ejemplo, o con películas también que podrían trabajar un género similar. Por ahí yo creo que también va a ser genera como expectativa. Interesante, De verdad sí. que vamos a tener que estar atentos al trabajo. Hay directores y hijes también que trabajan en géneros muy similares. Cronenberg también tiene esta relación, ¿cierto?
con su hijo, pero que en ese sentido están más cerca, parece ser, en los estilos. No sé si vaya a ocurrir esto también en esta relación, pero sin duda es un género duro. Hay muchas películas que trabajan estas temáticas del post-apocalíptico. Es un tema que también está bastante saqueado. Entonces también la pregunta es qué nuevo va a aportar esta película. Claro, sí, además que, o sea, no sé si ha sido un gran año para el terror. Yo creo que no tanto. Yo diría que sí. La ¿no? que está pegando fuerte es Bring Her Back. Que sí. sería como la película que se pero está llevando Weapons, como... sí. Es que Weapons yo siento que generó un gran hype y alta expectativa, pero después como al verla no generó tanta taquilla o tanto éxito. Bueno, todo esto lo vamos a conversar en el capítulo final, donde vamos a hablar también de las mejores películas del año. Sí, que todo esto, claro, estamos ya cerrando el año, nos quedan 2 capítulos, porque quedan dos películas del ciclo de diciembre, y luego vendría el capítulo donde tenemos nuestro ranking y los premios compartimos, claro, las mejores películas del año según nuestro punto de vista, nuestro gusto. Sí. Personal, y ahí vamos a hacer un recuento de lo que nos ha gustado. Y que sirve harto para evaluar lo que vemos, de repente un poquito también como que sirve la agenda para entender eso, así que ese va a ser también como la forma en que esperamos cerrar esta temporada. Así es. Y cerramos entonces con... no sé si podemos hacer un vínculo temático, pero sí podríamos conectar con un poco lo que sucede con las películas. Y no, ya sé dónde está el vínculo. Todas tienen aunque Running Man no tanto, pero efectivamente el lugar de los niños, de la infancia, no podría no estar conectado. En el caso de Harry Potter es porque él es el eje de la historia. En el caso de Running Man es el motivo por el que él entra. Claro. Es como también la carencia, ¿cierto? Necesita y hay que tomar el rol de... El fin justifica los medios. Fin, claro. Ahí está la frase en esa película. ¿Y en esta? Y en esta no alimenta a los niños que aparentemente son como el mal, pero también son atrapados por adultos, entonces también se genera esta relación. Estaría más cercano como a Harry Potter, pero el lugar de las infancias tiene sin duda distintas lecturas que desde donde se lean van a poder tener, yo creo, matices cinematográficos distintos. La fantasía, la acción y en este caso el terror. Bueno, y ya contarles que nos pueden escuchar en la Radio Universidad de Talca, en el 102.1, y también en Curicó en el 96.1 y en Parral en el 93.7. Ahí pueden escucharnos también de otras ciudades del Maule, y obviamente el capítulo completo por YouTube y Spotify. Así que muchas gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias. Escúchenos. La gran asistencia del ciclo de noviembre. También, y esperamos también podamos cerrar el año con esa asistencia y abrazar todo este año de cine que ha sido muy interesante. Así que darle las gracias, síganos en las redes, suscríbanse a nuestras redes. YouTube, Spotify, Letterboxd, estamos en todos lados. ¿Y dónde nos vemos, Carla? Nos vemos en el Cine Miguel, y agradecerle a las personas que ya llevamos más de 100 películas en los ciclos de cine, más de 25 ciclos, así que nada, muy contenta también de todo este camino recorrido y que se viene ya un 2026 que estamos visualizando, así que estén muy bien y nos estamos vemos trabajando para ustedes. Nos vemos en el... Chao.